Buenas noches, por favor, ¿me confirman si me escuchan? En este momento Sí, sí. Doc, sí se la escucha. Perfecto, ok. Vamos a dar inicio, por favor, a la clase. Vamos a compartir pantalla. Perfecto. Estábamos hablando, estamos viendo la pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, Muy bien, gracias. Bien, estábamos hablando en la clase anterior acerca del accidente cerebrovascular y habíamos comenzado nuestro abordaje justamente por el ACV isquémico y estaba pendiente conversar pues acerca del ACV de tipo hemorrágico, que lo vamos a abarcar el día de hoy en estos próximos minutos. Cuando yo me refiero a un ACV de tipo hemorrágico, es importante entender que dentro de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, yo tengo principalmente aquí contenido lo que es la hemorragia intraparenquimatosa y tengo por otra parte lo que sería una hemorragia subaracnoidea. Cuando yo hablo, ¿sí?, de accidente cerebrovascular hemorrágico, me refiero a estas dos entidades. Obviamente hay también hemorragias intracraneales, sí, que corresponden a las de tipo traumático, como sabemos son el hematoma epidural, el hematoma subdural, ¿sí? Obviamente en este contexto hablamos de una forma o el accidente cerebrovascular hemorrágico en el contexto de una forma espontánea, por llamarlo así, y no es de tipo traumática. Esto en cuanto a la clasificación. En cuanto a la etiología, ¿sí? En cuanto a la etiología del accidente cerebrovascular hemorrágico, tenemos un sinnúmero de patologías que pueden obviamente cursar con esto. Por ejemplo, tenemos malformaciones arteriovenosas. Podemos tener también a los aneurismas, ¿sí? Como una causa principal de una hemorragia intracraneal. Tenemos también trombosis del seno venoso cerebral, ¿sí? Trombosis del seno venoso cerebral, y también que obviamente pueden precipitar hacia lo que sería también una hemorragia intraparenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea. Otra de las causas más frecuentes de accidente cerebrovascular hemorrágico lo constituye la hipertensión arterial. Aquellos accidentes cerebrovasculares con connotación hemorrágica y que son secundarios a una hipertensión arterial, suelen los sitios más frecuentes que suelen verse afectados, tenemos a los ganglios de la base, ¿sí? Ganglios basales, por lo general suelen verse afectados cuando es la hipertensión la causa, ¿sí? Tenemos también el cerebelo, ¿ya? Suelen ser también frecuentes a ese nivel y también a nivel del tronco encefálico. ¿Sí? Muy frecuente la localización putaminal, por ejemplo, ¿sí? Hablando de ganglios basales. Tenemos también como otras causas a la amiloidosis cerebral, ¿sí? Amiloidosis cerebral. Generalmente aquí son hemorragias que son extensas, ¿sí? Son extensas, son globulares, ¿ya? Por lo general en estos cuadros. También tenemos que causas neoplásicas, muchos de los tumores pueden sangrar, ¿sí? Y pueden constituir lógicamente una hemorragia intracraneal, sobre todo aquellos, por ejemplo, los melanomas, ¿sí? Los melanomas. Tenemos también carcinoma de células renales, el carcinoma de tiroides, cuando ha hecho metástasis, ¿no es cierto?
¿Listo? Estos pueden cursar, lógicamente, con una hemorragia intraparenquimatosa. Y claro, tenemos también como causa a los traumatismos, que son básicamente o que nos da las hemorragias que anteriormente habíamos descrito. Sin embargo, estas técnicamente no son consideradas, ¿sí? Aquellas hemorragias por traumatismos no son consideradas como accidentes, ¿sí? Cerebrovasculares de tipo hemorrágico, ¿ok? Entonces, esto por citarles algunas de las causas, ¿sí? Causas de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Y habíamos visto la clasificación, les comentaba, una hemorragia intraparenquimatosa, tenemos la hemorragia subaracnoidea. Bien, cuáles son las manifestaciones clínicas? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que yo puedo tener en este tipo de pacientes? Obviamente, dentro de las manifestaciones puedo tener una clínica bastante florida, bastante, digamos, súbita, de aparecimiento súbita, a diferencia del stroke isquémico, donde es un poco más insidiosa, más progresiva, claro. En el caso, sobre todo, de la aterotrombótica, la cardioembólica, habíamos visto que es un poco de evolución mucho más rápida. Sí, pero vamos a tener, por ejemplo, disminución del nivel de conciencia, disminución del nivel de conciencia como uno de los principales manifestaciones clínicas en el accidente cerebrovascular hemorrágico. Podemos también tener náusea, podemos tener vómito, podemos tener cefalea, ¿sí? Cefalea, qué importante este, sobre todo en la hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Podemos también tener déficit motores, un déficit motor, ¿sí? Progresivo. Dentro de lo que es la hemorragia subaracnoidea y específicamente, ¿sí? Podemos tener nosotros una cefalea que generalmente es característica, es una cefalea abrupta, se llama una cefalea en estallido, ¿sí? Cefalea en estallido es una cefalea muy intensa que generalmente se inicia con el esfuerzo, ¿sí? Se inicia con el esfuerzo, es decir, con una actividad. Puede haber dolor o rigidez a nivel nucal, ¿ya? Es decir, puede haber ciertos meningismos en este sentido, ¿sí? Que pueden estar presentes, sobre todo en este tipo de hemorragia, ¿sí? La hemorragia subaracnoidea. Son algunos datos que son importantísimos que ustedes deben considerar dentro de este tipo de entidad. ¿Ok? Generalmente aquí el paciente presenta esta cefalea, es alterna, hay intervalos de lucidez de forma inicial y luego el paciente va deteriorándose y perdiendo y bajando poco a poco su nivel de conciencia. Esto, doctores, como manifestaciones clínicas de un accidente cerebrovascular de tipo hemorrágico. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta hasta este momento con respecto a lo que hemos hablado del accidente cerebrovascular hemorrágico. Miren, ¿cómo es el abordaje diagnóstico? ¿Cómo es el abordaje diagnóstico en estos casos? El abordaje diagnóstico de estos pacientes ya dentro de la parte, digamos, de exámenes, ¿sí? Sí, algunos complementarios que podamos nosotros o que debamos nosotros solicitar. Obviamente tenemos una tomografía, ¿sí? La tomografía de cráneo es mandatoria cuando hay la sospecha en un accidente cerebrovascular ante un paciente con disminución del nivel de conciencia, obviamente después de haber establecido otros diagnósticos diferenciales también, ¿no? Sí, una tomografía
de cráneo es importante, ¿sí? También una angiotomografía, ¿sí? Sobre todo si se sospecha un origen vascular en todo esto. Em, Se puede utilizar también la punción lumbar, ¿sí? La punción lumbar como para tratar de establecer presencia de una santocromía, sobre todo si el diagnóstico de una hemorragia intracraneal en la tomografía no es tan, digamos, clara, pero uno tiene la sospecha de que es una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Es decir, si la tomografía no me aclara de forma evidente una punción lumbar en este contexto, sí, pero primero la tomografía, no se olviden porque puede haber eh, otras causas de esta hemorragia y lógicamente en las cuales podrían estar contraindicadas la realización de una punción lumbar. Entonces, punción lumbar en el contexto de una hemorragia subaracnoidea cuando la tomografía de cráneo no es concluyente o no es, digamos, no me permite o no me da una información adecuada en este sentido. Qué importante también en este punto establecer estudios de coagulación. ¿Sí? No se olviden, el paciente está sangrando y debo yo solicitar lógicamente estudios de coagulación para ver justamente cómo se encuentran los mismos, ¿sí? E incluso ver o evidenciar cómo se encuentra el valor de las plaquetas, ¿sí? No se olviden que los pacientes con un contagio plaquetario menos de 20,000 pueden presentar hemorragias espontáneas y con menos de 10,000, doctores, hemorragias espontáneas que amenazan la vida. Sí, no se van a olvidar de esto. Con menos de 20,000 hemorragias espontáneas en general, tanto que amenacen como aquellas que no amenacen la vida, pero con menos de 10,000, sí, ya estamos hablando de que ese paciente puede presentar un sangrado que amenace la vida. Por eso, con menos de 20,000 es mandatorio la infusión o la administración de plaquetas de forma profiláctica eh, con menos de 20,000 porque podrían sobrevenir hemorragias espontáneas. ¿Ok? Entonces es importante también analizar esto, analizar el contexto de mi paciente, analizar a través de la historia clínica el consumo de ciertos fármacos que podrían estar también apoyando en este sentido. ¿Qué tal si se trata de un paciente que tiene o que consume anticoagulantes como warfarina, y resulta que el accidente cerebrovascular hemorrágico está dado por una sobreanticoagulación por warfarina? Ese paciente está con un INR de 10, de 15, obviamente TP prolongado, y es mandatorio y necesario revertir eso a través de la utilización de plasmas frescos congelados, ¿sí? A dosis de 10 a 20 ml por kilo. ¿Sí? Y claro, es necesario con eso revertir justamente el efecto de la warfarina y reducir justamente este INR. ¿Cuál sería el INR óptimo de estos pacientes? O cuando ya estoy seguro con un INR menos de 1,5. Ahí yo digo, sí, con un INR menos de 1,5 digo, bueno, ya el peligro en este sentido por sobreanticoagulación ha pasado. ¿Sí? Entonces, claro, recordar estas situaciones. De igual manera, consumen antiagregantes muchos de los pacientes, ácido acetilsalicílico, clopidogrel. Claro, en este sentido es un poco más complejo. Están establecidos en algunas guías que cuando el sangrado se presenta en el contexto de un paciente con antiagregación y se atribuye a la antiagregación la causa, obviamente podrían administrarse plaquetas. Las plaquetas, si bien es cierto, por más normalidad que tenga de plaquetas de ese paciente, supongamos tiene 200,000 plaquetas, pero ha venido consumiendo ácido acetil salicílico, esas 2,000 plaquetas no le sirven para nada. Recuerden el efecto, el mecanismo de acción del ácido acetil salicílico al inhibir el tromboxano A2, inhiben la agregación plaquetaria y ese paciente tiene 200,000 plaquetas, pero no están funcionando las mismas. La idea de transfundir en estos casos es justamente proveer de un pool de plaquetas que no estén, digamos, bajo el efecto de la antiagregación y puedan cumplir con su objetivo. Las dosis suele ser un paquete, ¿sí? De plaquetas por cada 10 kilos de peso,
Es decir, si el paciente pesa 60 kilos, le doy 6 paquetes, si pesa 70, 7, ¿sí? O una alícuota plaquetaria, cada alícuota plaquetaria más o menos tiene unas 6, equivale a 6 concentrados plaquetarios, ¿sí? Entonces, son algunos de las, digamos, situaciones que uno tiene que considerar en este sentido, ¿ok? ¿Alguna duda hasta este punto, estimados colegas? ¿Preguntas? Siempre es importante cuando existen problemas o alteraciones de la coagulación, como les decía, revertir, por favor, eso. Si no revertimos, entonces no vamos a poder hacer nada. Si es por warfarina, ustedes tienen ahí los plasmas frescos congelados, tienen la vitamina K también. No se olviden que la vitamina K de una u otra forma, cuando administran en pacientes que después van a requerir retomar la warfarina, sí me puede dejar unos días, 3, 5, 7 días, con una resistencia, por llamarlo así, al efecto de la warfarina y que va a ser difícil nuevamente titular ese INR, pero claro, en su momento ustedes le administraron y le salvaron la vida a ese paciente. Detuvieron un potencial sangrado que pudiera comprometer otros órganos de pronto más vitales. Sin embargo, la forma más ideal y rápida para revertir el efecto de la warfarina es con los plasmas frescos congelados. La vitamina K sí, pero con esta consideración que les digo. No se olviden que la warfarina es un antagonista de la vitamina K y por ende afecta específicamente a los factores K dependientes, ¿sí? Factores K dependientes, el 2, el 3, el 5, el 9 y el 10, ¿sí? Factores K dependientes de la coagulación, ¿ok? 2, 3, 5, 9 y 10, ¿ok? Bien. Eso con respecto ya a, les decía, es importante revertir un INR seguro menos de 1.5. Si tengo el contagio de las plaquetas, la meta aquí será justamente tener ese contagio plaquetario, ¿sí? Como metas, tengo yo un INR menos de 1.5, unas plaquetas que deben estar por encima de 100.000 para garantizar lógicamente que no se puedan presentar otro tipo de sangrados, ¿sí? Es importante en ese sentido y suspender lógicamente la medicación, ¿ok? Cuidar mucho estas metas. Bien, ya en el tratamiento o en el manejo como tal de estos pacientes, vamos a regresar a nuestro acrónimo que teníamos, ¿sí? O que lo establecimos en el accidente cerebrovascular isquémico, que es el A, B, C. Yo les había dicho que con esto nosotros podemos darnos cuenta de todas las intervenciones para un primum non nocere en las primeras 48 a 72 horas. Es importantísimo aquí por el hecho de que debemos cuidar las primeras 48 a 72 horas. ¿Por qué? Porque en estos pacientes con un accidente cerebrovascular hemorrágico, lo que hay que cuidar es la expansión del hematoma. Lo que muchas veces le mata al paciente es la expansión del hematoma, no el primer evento, sino la expansión del hematoma. Y se expande principalmente a lo que son cavidades ventriculares, hacia los ventrículos, ¿sí? Y también hacia el espacio subaracnoideo. Y esto suele ocurrir dentro de las primeras 48 horas. Por eso es que hay que evitar a toda costa la expansión del hematoma para garantizar sobrevida en estos pacientes. ¿Ok? Entonces, en este contexto, la A, recordarán ustedes que hace referencia a aire y esto me hace acuerdo de la saturación de oxígeno. Yo les había comentado que la hiperoxigenación en los pacientes, ¿sí? Un incremento en los niveles de oxígeno, esto es igual a vasoconstricción, ¿sí? Vasoconstricción. Y los niveles altos de CO2 es igual a vasodilatación, ¿ya? Entonces, en este contexto, estos pacientes de una u otra forma, en teoría deberían estar hiperoxigenados para generar o provocar una vasoconstricción. Sin embargo, sabemos nosotros que
el oxígeno en dosis elevadas puede obviamente complicar algunos aspectos, sobre todo en el metabolismo celular por la generación de superóxidos, ¿sí? Peróxido de hidrógeno, superóxido de hidrógeno, que obviamente pueden generar oxidación a nivel de la célula y pueden provocar muerte celular, ¿sí? Esto más hay que tomarlo en cuenta, sobre todo en en el ACV isquémico, donde una hiperoxigenación podría generar mayor vasoconstricción, mayor cierre del vaso y reducir el flujo de sangre a nivel del tejido cerebral. ¿Ok? La meta aquí es mantener niveles de saturación por encima del 92%. ¿Ok? Con respecto a la B, me hace acuerdo a lo que es sangre y me acuerdo aquí de lo que es la presión arterial. A diferencia del ACV isquémico, el ACV hemorrágico, lógicamente yo debo garantizar una reducción de la presión arterial no abrupta, no abrupta. Se establece más o menos entre 15 y 20% de la presión arterial media dentro de la primera hora, no abrupta, para obtener una presión arterial sistólica menor de 160 milímetros de mercurio. Algunos otros autores hablan de un valor menos de 140. Sin embargo, con menos de 160 ustedes estarían garantizando que tampoco exista un descenso brusco de la presión y que al haber un descenso brusco haya una zona de isquemia también asociado al ACV hemorrágico. Ojo, aquí, si bien es cierto, cuando comparábamos con el ACV isquémico, aquí al isquémico lo bajábamos la presión solo si la presión estaba mayor de 220, 120. Ustedes recordarán, siempre y cuando no sea candidato a tratamiento fibrinolítico, en cuyo caso la presión meta era por debajo de 185, 110. Ustedes recordarán la clase anterior. Aquí el objetivo es mantener una tensión arterial sistólica menor de 160, ¿sí? Si yo mantengo una presión arterial sistólica menor de 160 las primeras 48 a 72 horas, puedo garantizar que no va a existir expansión del hematoma. No se olviden, la expansión del hematoma hacia ventrículos y espacio subaracnoideo son indicadores de mal pronóstico en esos pacientes. Cuando ya está sangre en los ventrículos, ya tengo sangre en espacio subaracnoideo, el riesgo o el pronóstico decae o la mortalidad aumenta notablemente en estos pacientes. ¿Ok? Con respecto a la C, cuando miro la C me acuerdo de cabecera y aquí les decía mantener una cabecera elevada, ¿no es cierto?, entre lo que sería 30 a 40 grados. ¿Ok? Es importante mantener o para reducir lo que es el edema cerebral y la presión intracraneal. Muy bien. También dentro de lo que es la D hace referencia a DIP y me acuerdo aquí de profundo, que significa profundo, y hago profilaxis para trombosis venosa profunda. Sí, tener mucho cuidado en este caso, sobre todo porque voy a utilizar anticoagulantes. Sí, los anticoagulantes en un paciente obviamente que se encuentra sangrando, hay que tener mucho cuidado en este sentido. Se puede utilizar ya con algo de seguridad posterior a las 48, 72 horas, ¿sí? A dosis, no se olviden de 1 miligramo por kilo subcutáneo QD. Si es menor de 75 años, ¿sí? No se olviden sobre todo la heparina de bajo peso molecular, ¿sí? De 1 miligramo por kilo subcutáneo QD. Si es menor de 75 años, pero a 0,75 miligramos por kilo subcutáneo QD si es mayor de 75 años, ¿ok? ¿Sí? Vigilar muy bien, lógicamente, lo que es el clearance de creatinina, esto siempre y cuando tenga un clearance mayor de 30 ml minuto, ¿sí? Si tengo menos de 30 ml minuto, preferible, doctores, no usen heparinas de bajo peso molecular, utilicen la otra heparina, que es la heparina sódica, que esa sí se puede dar cuando hay afectación del riñón, ¿sí? Entonces, ojo con esto, pueden utilizar también medias de compresión elástica
para que ejerzan una presión entre 40 y 60 milímetros de mercurio. No los vendajes de miembros inferiores, generalmente no sabemos con qué presión le pone la enfermera, deben ser graduadas, a veces ese vendaje se desordena, se suelta, se afloja, ya no hay la misma presión, es decir, se vuelven estrategias o intervenciones inútiles que realmente lo único que están promoviendo es una pérdida del recurso humano y material. ¿Ok? Con respecto a la E, hace referencia a early, temprano, estos pacientes en lo posible movilización temprana, doctores, ¿no? Movilización temprana. Con respecto a la F de fiebre, es importante mantener una normotermia en estos pacientes, normotermia, ¿sí? Y que si la temperatura es mayor o igual a 38.3 grados centígrados, obviamente esto se asocia con un peor pronóstico, ¿sí? No debo dejar que alcance estos valores y para ello debo utilizar antitérmicos. ¿Sí? Antitérmicos por razones necesarias. Bien, y claro, este paciente debe estar con curva térmica. Bien, antibióticos profilácticos en estos casos no se recomiendan, sí, no se recomiendan. Considera la posibilidad si es que hay fiebre y una vez descartado que sea una fiebre de origen central, como les decía en la clase anterior, muchos de estos eventos afectan lo que es nuestro termostato, ¿sí? Nuestro hipotálamo, que es nuestro termostato natural y que de una u otra forma pueden haber fiebres o alzas térmicas de origen central, no porque el paciente esté infectado. Pero si yo ya tengo al cabo de 3 a 5 días ya estos episodios febriles, considera la posibilidad de una infección nosocomial, ¿no es cierto? Sobre todo en estos pacientes porque pueden deglutir, pueden aspirar, perdón, por su dificultad para deglutir, podrían aspirar, pueden hacer una neumonía de tipo aspirativa. Como están con sondas vesicales en este caso, puede haber una infección del tracto urinario asociada a catéter. Es decir, pueden coexistir o pueden haber coinfecciones posterior a los 3 a 5 días y que de una u otra forma podemos estar ante picos febriles secundarias a un proceso infeccioso. Aquí el establecer los niveles de PCR, de procalcitonina es importante, ¿no? Es importante para descartar la posibilidad de un proceso infeccioso bacteriano que se encuentre en curso. En curso. La G hace referencia principalmente a lo que es glucosa. Les decía, estos pacientes se les debe dejar monitoreo de glicemias, ¿sí? 7, 12, o sea, preprandial en lo posible, ¿ok? Y es importante asegurar glicemias entre 140 y 180 miligramos de cilitro. Es necesario, es importante también esto, la hiperglicemia o valores superiores a 180 se asocian también con peor pronóstico, glucosas más de 180, esto es igual a peor pronóstico en estos pacientes. Por eso es importante también, no se olviden de la hiperglucemia por estrés, y si a este paciente le pueden dejar un esquema, un sliding scale insulin, sería excelente, que no es otra cosa sino la insulina por escapes o por compensación o por cortes, ¿no? Un sliding scale insulin en el caso de que en estos monitoreos se altere la glucosa y entonces rápido poder tomar una acción correctiva con insulina cristalina o insulina regular. ¿Ok? Es importante también hacer una vigilancia estricta de el Glasgow de estos pacientes, ¿sí? Cada 4 o cada 6 horas, para lógicamente documentar o evaluar si no existe algún tipo de deterioro. ¿Alguna duda en este sentido? Claro, habrá estrategias ya mucho más específicas, por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea, doctores, aparte de todos estos cuidados generales, por llamarlo así, van a haber otras intervenciones mucho más específicas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la hemorragia subaracnoidea,
el uso, ¿sí? El uso de nimodipino para, lógicamente, evitar el vasoespasmo cerebral. Nimodipino a dosis de 60 miligramos, ¿sí? Cada 4 horas, y esto mantenerlo por un lapso de 21 días es importante. Generalmente este nimodipino debe ser iniciado dentro de las primeras 48 horas del evento cerebrovascular hemorrágico, ¿sí? Para obtener, otros hablan de menos de 96 horas, pero mientras más temprano lo puedan administrar, mucho mejor, ¿sí? Y esto lógicamente también me ayudaría muchísimo. Los dolores de cabeza de estos pacientes muchas veces pueden o se necesita de opioides de acción fuerte para controlar. AINES también puedo usar, sin embargo, no se olviden que los AINES pueden elevarme la presión, los AINES pueden alterarme o provocar trastornos de la coagulación. Entonces, los opioides se constituyen en una de las opciones, ¿sí? Tienen fentanil o tienen tramadol, obviamente cuidando la parte de la emesis que puede dar este tipo de fármacos, porque esa náusea, ese vómito también genera aumento de la presión intracraneal y puede complicar las cosas, ¿sí? Ojo que aquí los opioides pueden también incrementar la presión intracraneal, ¿no? Entonces, pueden usar también benzodiazepinas, sobre todo para el periodo de agitación de estos pacientes. Y claro, la profilaxis anticonvulsivante no está recomendado, sino ya después de un episodio o de una crisis convulsiva. Como profilaxis como tal no se encuentra recomendado. Mucho ojo con esta situación. Muchas veces ponemos antibióticos profilácticos, profilaxis anticonvulsivante. Obviamente habrá criterios para la misma, pero en términos generales no debemos usar profilaxis anticonvulsivante. Si ya se documenta lógicamente una crisis convulsiva, entonces es diferente. Esta puede o puedo yo solventar con una benzodiazepina, ¿sí? Tipo diazepam, que puedo ponerla intravenosa o intramuscular. Bueno, si ya tengo accesos venosos, obviamente intravenosa, puedo darle una dosis de 5 a 10 miligramos, ¿sí? En ese momento, y puedo repetir, ¿sí? Cada 5 o 10 minutos, dependiendo, hasta una dosis máxima, hasta dosis máxima de 30 miligramos, ¿sí? Esa es una dosis máxima que yo puedo usar o que puedo administrar de diazepam en estos pacientes. Paralelo a esto, doctores, paralelo a la administración del diazepam, obviamente va a tener las benzodiazepinas una acción rápida, pero paralelo a esto debo yo tener, o también de pronto si ya me topo o ya estoy frente a un estatus epiléptico, tengo que hacer uso también de otros anticonvulsivantes como la fenitoína, una dosis de impregnación de 20 miligramos por kilo, ¿sí? 20 miligramos por kilo de fenitoína, una dosis de impregnación, y luego una dosis de mantenimiento a 10, perdón, a 5, una dosis de mantenimiento de 5 miligramos por kilo, ¿sí? Dividido esto en 3 dosis puede ser. ¿Ya? Es decir, si pesa 60 kilos, 6 por 5, 30, 300, esto dividido para 3 daría más o menos 100 miligramos intravenoso cada 8 horas, más o menos, ¿ok? Entonces, esta fenitoína, la dosis de impregnación, ustedes la pasarán en 30, 60 minutos, ¿sí? Y claro, en 30, 60 minutos no van a estar, no van a tener un paciente que está convulsionando, por eso es que tiene que ser paralelo a la benzodiazepina para que cuando esta benzodiazepina su efecto esté bajando, ya la fenitoína o ya nuestro paciente está impregnado con fenitoína. Y luego, claro, la dosis de mantenimiento. Si de pronto con la primera dosis de carga de la fenitoína el paciente sigue convulsionando, ¿sí? Y ya he agotado mis 30 miligramos de diazepam, entonces puedo dar una segunda dosis de impregnación de 10 a 10 miligramos por kilo, ¿sí? Que sería ya mi último chance. Y si a pesar de esto, el paciente sigue en un estado convulsivo,
Ya tengo pues otro tipo de acciones como el midazolam, tengo el propofol, ¿no es cierto? Es decir, tengo ya fenobarbital, ajá, es decir, ya otro, pero para yo administrar esto, el paciente obviamente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos con el soporte ventilatorio mecánico respectivo, porque no se olviden que la depresión respiratoria por el uso de estos fármacos obviamente es muy alta y inmediatamente el paciente debería requerir una asistencia ventilatoria mecánica en esos casos. ¿Ok? Eso con respecto al tratamiento, ¿sí? En estos casos. También hay tratamientos, obviamente, ya de tipo quirúrgico, sobre todo en la hemorragia subaracnoidea, el pinzado quirúrgico, una oclusión endovascular con espirales metálicas, dependiendo obviamente de la localización y las comorbilidades que tenga el paciente, ¿no es cierto? Sobre todo esto se hace a nivel de los aneurismas o cuando hay una malformación arteriovenosa, ¿sí? Entonces, esto es importante. Otro dato que ustedes deben conocerlo, deben manejarlo, justamente es cuáles son o cuáles deberían, ¿sí? Cuáles deberían ser los criterios quirúrgicos, doctores, criterios quirúrgicos para una hemorragia o un accidente cerebrovascular hemorrágico. ¿Sí? No toda hemorragia o todo sangrado debe intervenirse quirúrgicamente, o sea, es decir, cuando ustedes tienen que referir a neurocirugía. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, ustedes tienen un paciente con una edad menos de 70 años, es decir, hay pronóstico en este paciente, cuando tenga un Glasgow que es mayor a 8, cuando el evento ha sucedido dentro de las primeras 6 a 8 horas, cuando el hematoma es más de 3 centímetros, estamos hablando de 30 a 50 ml más o menos, ¿sí? Cuando de pronto hay una obstrucción, cuando hay una obstrucción del sistema ventricular, y esto ha generado ya una hidrocefalia compresiva. Una hidrocefalia compresiva, obviamente este paciente tiene que drenarse, evacuarse eso para, lógicamente, bajar o reducir esa presión intracraneal. Cuando hay una compresión por parte del hematoma del tronco cerebral, ¿sí? Y cuando hay una hemorragia cerebelosa con un efecto de masa. Estos son los criterios que ustedes, obviamente, que ustedes deben considerar el momento o para referir, lógicamente, al neurocirujano. Con respecto al cálculo del hematoma o del volumen del hematoma, hay una fórmula que me permite estimar, que es A por B por C dividido para 2. ¿Qué es esto del A, del B, del C? Cojo dentro de la tomografía, ¿sí? Dentro de la tomografía y los diferentes cortes que pueden o que existen, voy a coger el corte en el que más se vea el sangrado, ¿sí? En el que más se haga notorio. Supongamos tengo acá una área que está así, ¿sí? Que es el del sangrado. Entonces, cojo los diámetros, ¿sí? Los más amplios que tenga este hematoma, y le voy a poner al un diámetro perpendicular A y al otro le voy a poner el B, ¿sí? Y de igual manera cuento en cuántos cortes se hace evidente el hematoma. Supongamos aquí se vio el más grande, pero también se ve acá, también se ve acá, también se ve acá. O sea, cuento en cuántos cortes se ve. 1, 2, 3, allá 4. Acá apenitas se ve ya 5, acá ya no se ve. Entonces, digo, este sangrado se ve en un corte, 2, 3, 4, en 5 cortes. Ese es el C, ¿sí? Entonces, el A es el diámetro perpendicular, el B también es el diámetro perpendicular, el C es el número de cortes en los cuales se ve el hematoma, ¿sí? Entonces, supongamos acá hay 6 centímetros,
acá hay 4 centímetros y acá resulta que se ven unos 4 cortes. Y multiplico esto y divido para 2, ¿sí? 6 por 4 y eso por 4 dividido para 2 y ese será el valor aproximado en ml, ¿sí? ¿Ok? Por ejemplo, supongamos que mide 6 centímetros, vamos a ponerle 6 por 4 y por 4 dividido para 2, esto me da 48, ¿sí? Es decir, ese hematoma tiene aproximadamente 48 ml en su interior, ¿no es cierto? O tiene un volumen de aproximadamente 48 ml, ¿sí? Así yo puedo estimar más o menos el volumen de sangre que puede existir a ese nivel, doctores. ¿Sí? ¿Qué les parece? Entonces, esto que ustedes conozcan, que hayamos entendido, que hayamos comprendido estos términos en cuanto al accidente cerebrovascular hemorrágico es muy importante. Dentro de lo que es dentro de lo que es la valoración, lógicamente, de los pacientes que tienen una hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Nosotros tenemos algunas escalas que me pueden servir en este contexto, ¿no es cierto? Tengo la escala aquí, la de Juni-Hess, ¿sí? Que les invito ya a profundizar esta escala, que no es otra cosa sino establecer el pronóstico a través o una graduación de cómo se encuentra el estado neurológico del paciente. ¿Sí? Hay algunos grados dentro de esta escala del Juni-Hess, hay 5 grados, ¿ya? Por ejemplo, el grado 1 dice asintomático o una cefalea leve, nada más. Y así va, a medida que va aumentando los grados, la cefalea se va aumentando o haya rigidez nucal o ya hay un déficit neurológico o ya hay de pronto el paciente, el nivel de conciencia se compromete más hasta llegar al tipo 5 en la cual ya el paciente se encuentra en coma y hay una postura de descerebración y obviamente el pronóstico de estos pacientes, si hablar de un Juni-Hess en una hemorragia subaracnoidea de 5 es ya obviamente ese paciente no tiene pronóstico definitivamente, ¿sí? Tenemos otra escala que es la escala o la graduación de Fisher, ¿sí? En la cual de igual manera no nos dice básicamente cómo está la cantidad de sangre, ¿sí? Dentro de lo que es la tomografía, ¿sí? Por ejemplo, hay 4 graduaciones, 4 grupos. En el grupo 1 no se detecta sangre, ¿sí? No se detecta sangre en la tomografía. En la tipo 2 hay una distribución un poco difusa a través de ciertas líneas o fisuras nada más verticales con menos de 1 milímetro. En la tipo 3 ya es más importante, ya mide más de 1 milímetro. En la 4 ya hay sangre a nivel de los ventrículos, a nivel intracerebral, es decir, me establece de igual manera la cantidad de sangre presente a nivel del tejido cerebral. Y claro, a mayor graduación, también tengo, lógicamente, un peor pronóstico en este sentido, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tengo que comentarles con respecto a el accidente cerebromuscular hemorrágico? Creo que hemos abarcado los aspectos más importantes. Sí, hay una escala también para la hemorragia subaracnoidea, que es la escala de la WFN, ¿sí? Que es la escala de los neurocirujanos, de la Federación Mundial de los Neurocirujanos. Que de igual manera hace referencia o establece una asociación entre la escala de coma de Glasgow y el déficit motor que el paciente puede tener, ¿sí? Entonces son algunas de las escalas que ustedes pueden utilizar justamente en este tipo de pacientes con hemorragia subaracnoidea, ¿ok? Bien, en este punto quisiera conocer si existe alguna duda por parte de la clase con respecto al accidente cerebrovascular hemorrágico o isquémico, ¿no? O el isquémico también. O sea, ya vamos tanto complementando la clase que vimos anteriormente
con nuestra clase de ahora del accidente cerebrovascular hemorrágico. Preguntas de la clase. ¿Sí me están escuchando? Sí, doctor. Ya me hicieron Sí, asustar. doctor. Ok, vamos, pregunten algunos aspectos referente al accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico. ¿No hay preguntas? Con respecto a la alimentación, doctores, no se olviden, tanto en el ACV isquémico como en el ACV hemorrágico, la alimentación tiene que ser iniciada de forma temprana, ¿sí? No le dejen mucho tiempo a ese paciente sin alimentación. Eso empeora el pronóstico de estos pacientes. Dentro de las primeras 24, 48 horas ya estos pacientes tienen que estar comiendo. Obviamente muchos de ellos por su daño neurológico no van a tener todavía habilitado el reflejo de deglución o quizás nunca lo recuperen. Es importante aquí la utilización de una sonda nasogástrica para poder alimentar a mi paciente y claro, a través del cálculo, a través de las kilocalorías en estos pacientes que obviamente no van ustedes a darle todas las kilocalorías de forma inicial en los estadios iniciales de la enfermedad. ¿Sí? Van a ir de a poco, ¿sí? Van a empezar entre el 50 70% de lo que necesita en kilocalorías. El paciente más o menos va a necesitar entre 30 a 35 kilocalorías normalmente. Pero en estos pacientes de forma inicial, inicien la alimentación de forma progresiva, no con 30 a 35, sino con unas 20, 25 kilocalorías, ¿sí? Para ir comenzando. Y claro, a través de suplementos nutricionales, tienen ahí ustedes algunas marcas y pueden tranquilamente hacer el cálculo respectivo, ¿sí? Y pueden tranquilamente utilizar esta sonda nasogástrica. Ahora, claro, en el transcurso de los días tendrán que ir probando el reflejo de deglución y conjuntamente con la rehabilitación se prefiere que sea iniciada ya posterior a estas 48, 72 horas. Se prefiere que se inicie a partir del tercero, quinto, séptimo día, ¿sí? Para, lógicamente, no complicar o no empeorar el pronóstico de estos pacientes. Como les decía, las primeras 48 72 horas son sagradas. Aquí en el ACV isquémico, la zona de penumbra o se pierde o se recupera. Y en el ACV hemorrágico, en estas 48 72 horas, ese hematoma o se expande o se queda quieto ahí. ¿Sí? Entonces, es importantísimo considerar este tipo de situaciones, ¿sí? Inicien alimentación y antes de programarle a una gastrostomía, una ileostomía, una yeyunostomía a los pacientes, esperen al menos de 4 a 6 semanas, ¿sí? No se apresuren. 4 a 6 semanas, si un paciente ya no recuperó la deglución en 4 o 6 semanas, planifiquen una gastrostomía, una ileostomía, una yeyunostomía. Ahora hay la gastrostomía percutánea que es muy rápida, muy accesible. ¿Sí? Si ustedes se precipitan en pedir una gastrostomía, es muy probable que le hagan a la segunda semana la gastrostomía y resulta que a la tercera el paciente ya está deglutiendo y se quedan con el procedimiento ya realizado que tienen que otra vez someter al paciente para retirarle eso. Sí, entonces, claro, obviamente 4 o 6 semanas con la sonda nasogástrica no sería lo ideal. Utilicen sondas de alimentación más especiales, de sondas de ionostomía y ese tipo de situaciones, em, o de alimentación gastroduodenal, ¿sí? Que son ya son sondas especiales que me van a permitir mantener más tiempo y no lesionar, lógicamente, las estructuras del tracto gastrointestinal. ¿Sí? Eso también me faltaba comentarles con respecto a la alimentación.
¿Ok? Listo, creo que si no hay dudas al respecto, ¿sí? Con esto habríamos completado nuestro tema de el accidente cerebrovascular. Bien, dentro de los temas que hemos desarrollado, hemos hablado ya algunos, ¿sí? Algunos hemos topado ya lo que respecta a electrolitos, ¿sí? Hiponatremia, hipernatremia, hipocalemia, hipercalemia, hipocalcemia. Hablamos también de lo que es la gasometría arterial, también ya la topamos. Hablamos de lo que es el síndrome coronario agudo también, ¿sí? Algunos aspectos del síndrome coronario agudo. Ahora ya lo que es el accidente cerebrovascular. Para nuestra próxima clase vamos a topar el tema de pancreatitis aguda, ¿sí? Que también es un tema que me interesa que ustedes conozcan muy claramente, sobre todo por algunas estrategias o algunas situaciones que a veces por desconocimiento las hacemos y que podemos complicar más a nuestros pacientes en este sentido, ¿sí? Entonces, nuestra próxima clase va a tratar acerca de pancreatitis aguda, para que vengan revisando, vengan leyendo, ¿sí? Yo en el transcurso de estos días voy a pasar artículos científicos referente a muchos de los temas que ya hemos topado para que ustedes puedan profundizar en ese material. Si no existe ninguna pregunta, les doy gracias por su atención. Continuamos nuestra próxima clase el día jueves, por favor, a las 7 de la noche, solamente por esta semana, esta variación del horario. Les agradezco por su atención y nos veríamos la próxima clase. Gracias, doctor. Muchas gracias, Doc. Gracias.